Así pues, entonces, estamos llamados a no solamente ser recipientes del amor de Cristo, pero estamos llamados a ser canales de la bendición que hemos recibido para alcanzar a otros con el amor de Cristo. Como vimos en la Escritura, en el mensaje anterior, Dios nos ha dado una nueva filiación. Cuando Jesús comisionó a María Magdalena, ahí en el capítulo 20 que vimos la vez pasada, el mensaje que le dio ahí en el versículo 17 fue este: ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Así que el fruto de la resurrección y exaltación de Cristo no es que cada individuo vaya por la vida caminando según sus propias ideas, según sus propios pensamientos, sino que cada creyente forme parte de una familia. ¿Cuál es nuestra nueva filiación? Ya no somos esclavos, simplemente. Ya no somos solamente amigos de Jesús. Ahora somos ¿qué? Hijos de Dios por adopción. Miembros de la familia de Dios, coherederos junto con Cristo, quien es nuestro hermano mayor. Así que nuestra fe se desarrolla en lo individual, sí, pero también debe desarrollarse y crecer dentro de esta comunidad que llamamos la iglesia, la familia de Dios, por quien Cristo ha derramado su sangre. Así que si usted en algún momento ha menospreciado la iglesia, recuerde, no es un edificio, no es una denominación religiosa. La iglesia la componen cada uno de los creyentes, ustedes. La iglesia somos nosotros, si es que ustedes han creído en Cristo, si tienen una fe viva, ustedes son la iglesia. Entonces, ahora como parte de esa unidad, como parte de esta familia, tenemos en común al mismo Padre, mediante una misma fe, mediante un mismo espíritu, como lo dice en Efesios 4. Hemos entonces recibido por extensión la comisión que Jesús dio a sus discípulos ese mismo día que resucitó. Y el Señor, vamos a ver en el pasaje, ahora que lo leamos, expresó esta comisión a los discípulos con las siguientes palabras: como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, así también yo os envío. No para llevar un mensaje distinto al de nuestro Señor, sino el mismo mensaje. El mensaje de el perdón de los pecados en Cristo, para salvación, o bien la retención de los pecados para condenación. Amén. Pero, ¿cómo es que Jesús enviaría al mundo a hombres temerosos, faltos de fe? ¿Cómo hombres así serían capaces de cumplir con tal misión? ¿Cómo es que nosotros podemos continuar esta misión? ¿Acaso somos mejores que los discípulos? ¿Somos más valientes que ellos? ¿Cómo es que Dios puede confiar tal misión a hombres como nosotros, pecadores, incapaces? Pues vamos a ver la respuesta a esta incógnita en los versículos que vamos a leer el día de hoy. Y este mensaje entonces lo voy a compartir en dos partes. Originalmente había pensado compartirlo de uno solo, pero hubiésemos estado aquí por más de 50 minutos, quizá una hora o más. Entonces dije, no, mejor me apiadé de ustedes y, y mejor lo dividí en dos partes. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es la base de la transformación de los discípulos. De ahí el subtítulo del mensaje del día de hoy. ¿Cómo fue que los discípulos pasaron de el temor al valor?
y de la tristeza al gozo. Así que si tiene su Biblia ahí en el capítulo 20 de Juan, vamos a dar lectura a los versículos 19 al 23, aunque solamente vamos a abarcar versículos 19 y 20 el día de hoy. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tiene? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Muy claros estos versículos, ¿verdad? En la segunda parte es donde hay los dos versículos 22 y 23 son más difíciles de entender, y de hecho hay un debate que todavía no se ponen de acuerdo los eruditos, ¿no? Pero ya hablaremos de eso la próxima vez. Pero vemos entonces en el pasaje que nos narra la aparición de Jesús a los discípulos, sin la presencia de Tomás. Y esta sería la quinta aparición de nuestro Señor durante el mismo día. Como vimos la vez pasada, la primera persona a quien apareció el Señor fue a María Magdalena. Las segundas a quien apareció el Señor fue a las mujeres que iban camino a notificar el mensaje del ángel que el Señor había resucitado. La tercera aparición fue a los discípulos en el camino a Emaús. La cuarta fue a Pedro, y la quinta es la que vamos a ver ahora en estos versículos. Así que primero les voy a dar el escenario. Dice ahí Juan que era, ¿qué día? Primero día de la semana. El primero de la semana, cuando Jesús resucitó. Pero ahora el día está ya avanzado. Juan nos dice que era ya de noche. Y la palabra griega que la Reina Valera de 60 traduce como noche, señala un punto particular del día, normalmente después de la puesta del sol, pero antes de la noche. Por esto es que usted va a ver, depende de la traducción que tenga, va a ver que algunas versiones dicen que era el atardecer. Así que no se vaya a espantar de que diga, bueno, esta es una contradicción, ¿no? ¿Fue en la noche o al atardecer? Pues básicamente se refieren al mismo momento del día, cuando ocurría la puesta del sol, pero todavía no oscurecía del todo. Digamos entonces que era el atardecer de ese primer día de la semana. Los discípulos se encontraban reunidos, ¿dónde? ¿Dónde dice? En la casa, en una casa de... ¿Quién era? Bueno, la verdad es que si usted se da cuenta ahí no dice. No dice dónde están, pero algunos comentaristas coinciden en afirmar que posiblemente era el mismo lugar, el aposento alto, donde celebraron la cena con el Señor. Así que ahora vemos en la segunda parte del versículo 19 el estado temeroso de los discípulos. Y nos dice ahí la razón. Los discípulos estaban reunidos, pero ¿por qué? Por miedo, por temor de los judíos. Era tanto el miedo que tenían que habían no solamente cerrado las puertas, esa palabra hace referencia a que estaban aseguradas, que estaban bloqueadas, para evitar que los judíos entraran para apresarles. Los discípulos sabían que los judíos no tenían
tierno corazón que digamos, ¿verdad? Ellos habían visto lo que habían hecho con el Señor, cómo le habían tratado sin misericordia, tan cruelmente. Y ellos ahora entonces estaban temiendo por sus propias vidas. Quizá estaban recordando las mismas palabras que el Señor había repetido en ese aposento alto. En Juan 15:20 el Señor les dijo: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Así que a su tristeza, a su decepción, porque recuerden que aun cuando habían recibido noticias de que el Señor había resucitado, los discípulos permanecían incrédulos. Entonces seguían tristes, seguían decepcionados. Pero a eso entonces le aumentaron el temor que tenían ahora por sus propias vidas. Y ese temor entonces los tenía encerrados, con seguro. Y esto es lo que hace el temor a cada uno de nosotros. Nos pone seguro, nos deja sin actuar, nos deja encerrados en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios temores. Ahora, ninguno de los discípulos, estando en tal estado, estaría dispuesto a predicar a Cristo resucitado. Si no creían que estaba vivo, mucho menos darían su vida con valor y con gozo. O peor aún, si ellos mismos sabían que era una farsa lo de la resurrección, no estarían dispuestos a dar sus vidas. Así que, ¿qué fue lo que transformó los corazones de los discípulos? ¿Qué causó que después los veamos predicando con denuedo, con valor, sin temor, gozándose aún en prisiones, en azotes? Pues esto es lo que sucedió. Y a partir de aquí entonces vemos el arribo sobrenatural de Jesús. Ahí en ese mismo versículo 19 nos dice que el Señor vino a ellos y se puso ¿dónde? En medio de ellos. Ahora, ¿cómo fue posible esto? ¿Cómo entró? Lo que esto nos muestra es el poder del cuerpo resucitado de nuestro Señor, que ya no estaba limitado por las leyes naturales. Y esto nos da una mirada de cómo serán nuestros cuerpos cuando resuciten. Vamos a ver ahora entonces la reacción de los discípulos en el pasaje paralelo a este relato en Lucas 24:37, si lo quiere buscar por favor. Lucas 24:37. Ahí nos dice la primera impresión de los discípulos. Quien quiera puede leerlo. Dice: entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Así es. Espantados y atemorizados. Y esa palabra significa aterrorizados. Estaban realmente pálidos del susto, del terror. Pensaron que era ¿qué? Un espíritu. Y es aquí donde vemos la base de la transformación de los discípulos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué les dijo? Paz a vosotros. Paz a vosotros. Jesús les dio su paz. Su paz para quitar su temor. Ahora, paz a vosotros era básicamente un saludo normal para los judíos. Equivale a la palabra hebrea shalom, que significa la paz sea contigo, que conlleva
un deseo de bienestar. Pero en este caso las palabras del Señor llevan un significado más profundo y completo que un simple saludo y un deseo cortés. Varios comentaristas coinciden en decir que este paz a vosotros es el complemento del grito de victoria de nuestro Señor, consumado es. Y si usted lo piensa, realmente tiene mucho sentido. Porque ahora en este momento Jesús estaba garantizando a sus discípulos la paz provista por la reconciliación de la cruz. Fue por medio de la cruz que Dios hizo posible la paz con Él. Y Matthew Henry apunta lo siguiente: este es el legado que Cristo les había dejado en su gran despedida del aposento alto. Y aquí comienza a pagarles el legado que había prometido: paz con Dios, paz en vuestra conciencia, paz unos con otros, toda clase de paz verdadera, no la paz que el mundo, con el mundo o del mundo, sino la paz de Cristo y en Cristo. Y a la despedida que se refiere aquí, las palabras que pronunció el Señor, usted las va a encontrar en Juan 14, 27, si quiere atrasar sus páginas, en Juan 14, 27. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que el mundo da es una tranquilidad pasajera e incierta. La paz que usted muchas veces está buscando es la ausencia de problemas, que tenga bienestar en su vida, que sus circunstancias sean favorables. Y esa paz va a depender de qué? De su cuenta de ahorros, que esté jugosa, ¿verdad? De preferencia. De que también le vaya en el trabajo, si tiene trabajo o no. De si tiene usted un seguro médico o si usted tiene la residencia, quizá, ¿no? ¿O no? O depende a lo mejor de cierta estabilidad política, mientras que vemos que el ambiente político y social está en calma, bueno, pues nosotros también estamos más tranquilos, ¿no? Pero esa paz no es duradera, es efímera. Tan pronto cambien sus circunstancias, esa paz se irá. Tan pronto usted vea que su billetera ya no tiene más billetitos o su cuenta de ahorros está en ceros, su paz, su tranquilidad que tenía, se irá. Y sabemos que esa paz no perdura porque en el mundo hay suficiente caos, odios, guerras, desastres, maldad, egoísmo, que en un 2x3 puede ahogar la paz que el mundo da. Pero la paz que Jesús ofrece es una paz que permanece en medio de los tiempos más difíciles que usted pueda enfrentar en la vida. Y le pregunto entonces, ahora, ¿tiene usted esa paz que es capaz de apaciguar sus temores, de calmar sus dudas, su incertidumbre? ¿Tiene usted esa paz?
Y si usted no ha recibido esa paz de Jesús, usted todavía no la tiene. Ahora vamos a ver entonces, en ese momento Jesús también realiza una acción. No solamente le dio las palabras, la exhortación, paz a vosotros, pero también hizo una acción. Ahora, nada más tengamos en mente que la base de la transformación de los discípulos y la base de la transformación que Jesús haga en nuestra vida no depende de nosotros. Depende de lo que Jesús nos da. Entonces ya vimos, número 1, que Jesús les dio su paz. Ahora, número 2, Jesús les dio una prueba innegable de su resurrección. Y la vemos ahí en el versículo 20. ¿Qué hizo Jesús? Si quiere regresar ahí al capítulo 20, por favor. Creo que los agarré ahí en curva. Les mostró las manos y el costado. Ahora, si usted ve el relato de Lucas, ya lo voy a traer como pelotita de ping-pong. Vaya si quiere a Lucas en el capítulo 24, 39, porque ahí vamos a ver más detalles. Porque el Señor no solamente les dijo, miren mis marcas. Recuerde que este pasaje de Lucas es el pasaje paralelo a este mismo evento. Lucas 24, 39, el Señor les dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. ¿Qué les dijo? Palpad y ved, toquen, porque un espíritu, no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y es más, si sigue leyendo, va a darse cuenta que hasta el Señor les dijo, ay, como que ya me está rugiendo la tripa, ¿tendrán algo por ahí de comer? Estoy simplemente parafraseando, ¿no? Y diciendo esto, mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo que comer? Wow. Entonces, un espíritu no come. Un fantasma no come. No se puede tocar, como vemos que hicieron aquí los discípulos. Y esta fue una prueba innegable de su resurrección. ¿Puede usted pensar en una mejor forma de convencer a los discípulos incrédulos y temerosos de la realidad de su resurrección? ¿Habría una mejor forma? No. Aquí está la evidencia frente a ustedes. Vean mis cicatrices. Toquen las marcas de mis heridas, que son el testimonio de mi amor por ustedes, de la batalla que he ganado a Satanás, de la victoria que he tenido sobre la muerte, sobre el aguijón que es el pecado. Además que esas marcas también son la garantía de su intercesión por nosotros en el cielo. Hermanos, qué importante era para los discípulos desalentados, temerosos, ver esas cicatrices, y no solamente verlas, sino tocarlas. Y es importante para nosotros, para un mundo que sufre, que está sin esperanza, que puedan reconocer al Señor por sus cicatrices. Que el mundo sepa el costo de nuestra salvación. Y hermanos, cuando nosotros estemos delante del Señor, ¿saben lo que vamos a ver en Jesús? Lo mismo. Sus cicatrices. Y qué hermoso será cuando el Señor
le diga a usted, lo hice por ti. Lo hice por ti. Ahora entonces, vamos a ver el efecto que tuvo la aparición del Señor, esta prueba innegable. Jesús les dio su gozo. La segunda parte del versículo 20 nos dice entonces la experiencia de los discípulos. Cuando se desvaneció la más mínima duda que tenían acerca de la identidad de aquel que había aparecido en medio de ellos, y reconocieron que era el Señor victorioso sobre la muerte. El efecto era de esperarse. ¿Cómo hubiera reaccionado usted? Se regocijaron viendo al Señor. Era una alegría que yo pienso no les cabía en el pecho. Es el Señor no está muerto. Y quizá produjo también una algarabía explosiva en ese momento entre ellos. Pero el gozo de Jesús, que Jesús produce, es mucho más que simplemente una algarabía momentánea. Este fue también el cumplimiento de la predicción del Señor en Juan 16:20. Si quiere vaya ahí a ese pasaje, Juan 16:20. No pierda el capítulo 20, por favor. Yo se los voy a compartir en la nueva traducción viviente. Va a variar un poco si usted tiene otra versión. Les digo la verdad. Ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme. Pero el mundo se alegrará. Y no fue eso lo que sucedió. ¿Sí? Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. ¿Cómo dice su versión? Dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ahora lea por favor versículo 22. También vosotros ahora estáis tristes, pero os volveré a ver y se gozarán vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Y nadie les podrá robar su gozo, su alegría. ¿Cómo sería esto posible? ¿Cómo sería posible que nadie podría robar esa alegría, ese regocijo que tenían? Porque ese gozo, al igual que la paz que le dio, no estaría sujeta a sus circunstancias, sino a su presencia permanente en ellos. El Señor estaría en ellos y con ellos para siempre. Para siempre. ¿Cómo es que el Señor podía estar con ellos si el Señor tenía que ascender? ¿Cómo? Porque mandó a su Espíritu. Mandó a su Espíritu. Y Él es el Espíritu que el Hijo ha enviado a nuestros corazones, el que mora en nosotros. Amén. Si usted ha creído en el sacrificio de Cristo, si se ha arrepentido de sus pecados, eso es lo que Jesús prometió: darnos su Espíritu, adoptarnos como sus hijos. ¿Tiene usted entonces esta clase de gozo que nadie le puede quitar? Si usted cree al testimonio que estamos viendo el día de hoy, si usted cree en Jesucristo, cree a Jesucristo
si usted reconoce que las cicatrices, las heridas del Señor fueron causadas por sus pecados, que fueron ocasionadas para salvarle a usted, entonces usted tendrá paz con Dios, paz en su corazón y un gozo que nadie le podrá quitar. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la forma en que tú nos dejas ver, Señor, a través de ella. Cómo tú has operado, Señor, que si estamos aquí, Señor, reunidos como iglesia, no es porque a los hombres se le ocurrió una idea de que empezara a reunirse. Fue el resultado, Señor, de tu resurrección. Señor, eres tú quien eres la cabeza de la iglesia. Eres tú quien creaste la iglesia, no el hombre. Así que, Señor, gracias te damos. Gracias te damos por revelarte a nosotros, por darnos tu paz. Señor, por que ahora a través de la vida de los discípulos, a través de esta narración, nosotros podemos también confiar en ese testimonio de lo que ellos vieron, lo que ellos tocaron, lo que ellos palparon con sus propias manos, Señor, al verte resucitado con esas cicatrices, con esas heridas, que un día, Señor, nos tocará también a nosotros el poder ver y asombrarnos, Señor, de tu inmenso amor. Gracias por el gozo, Señor, que tú nos das a través de la experiencia del nuevo nacimiento, cuando te reconocemos, Señor, como lo que eres, como Señor, como Salvador de nuestra vida. Señor, si hay alguna persona aquí que todavía no tiene esa experiencia, te pido, Señor, que tu Espíritu obre en esos corazones, o en ese corazón, Señor, para que abra su entendimiento y vea, Señor, la necesidad que tiene, no de ser parte de una religión, no de ser parte de una denominación, pero ser parte de tu familia, de convertirse en un hijo tuyo, de la salvación que tú solamente ofreces a través de tu Hijo Jesucristo, solamente a través de la fe, solamente a través de creer, Señor. Así que en tu misericordia, Señor, dales ese don de la fe para que crean, para que entiendan, para que reciban tu paz, para que reciban tu gozo, para que vivan, Señor, para ti. Y que nosotros, Señor, ahora como familia podamos tener este mismo propósito de vivir para servirte a ti, para alabarte a ti, para adorarte a ti, para honrarte a ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro precioso Salvador Jesucristo. Amén y amén.